Las reservas del Banco de México crecieron en 20,000 millones de dólares y el crecimiento económico este año va a ser del 6%. Hechos, no palabras. Tercer informe, Gobierno de México. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto en saludarlos en una emisión más de su programa Tocando lo Divino, iniciando el mes patrio, septiembre. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y el gusto nuevamente tener en cabina al Padre Manuel Sonora, que bueno, siempre lo anunciaba como jubilado, pero pues no lo dejan jubilarse, le tienen mucha chamba. ¿Cómo está, Padre? Buenas noches. Buenas noches. Gusto de estar con ustedes en esta noche, ¿verdad? Lluviosa, pero aquí estamos. Así es, él labora en la iglesia anglicana. Ya más al final le pediremos sus datos de contacto, donde lo pueden ir a visitar a las celebraciones que él realiza. Y pues bueno, pues como bien saben, consentido y experto aquí de muchos temas religiosos, que ya esta servidora ya estuvo pensando varios que le queremos solicitar y ya nos vamos a poner de acuerdo. Padre, muchísimas gracias por su presencia y gracias porque a pesar del clima que aquí en Guadalajara está lluvioso, pues aquí está puntualmente a la cita. Claro que sí, cómo no. Gracias, Padre. Pues miren, esta noche vamos a aprovechar la presencia del Padre Sonora para hablar precisamente sobre un tema muy interesante. A pesar, dirán algunos, pues él es anglicano, es correcto, él es un sacerdote anglicano. Sin embargo, vamos a hablar del concepto de catolicismo porque él es muy conocedor de todas las religiones y del ecumenismo, que precisamente es uno de los temas que le queremos tratar más adelante, que vale la pena entenderlo, porque él ha charlado con otros líderes de otras religiones, otras filosofías, y él es muy entendido de estos temas, entonces por eso vale la pena aprovechar su experiencia. Entonces, Padre, muchísimas gracias. Y antes de iniciar, si me permite mencionar los regalos. Claro. Rápidamente, gracias. Los regalitos de hoy. Sí, este libro es cortesía de Grupo Planeta. Es un libro de Emily Oster titulado Criar sin mitos. Es una guía basada en datos para una crianza más informada y sin tantas preocupaciones. Y aquí hay un comentario de la CNBC que dice: después de leer Criar sin mitos, los padres estarán mucho mejor informados y serán menos propensos a recurrir a Google. ¿Sabe por qué? También está Ana Molinar que dice: leer a Emily Oster es como tener una plática cercana con un amigo que te da datos claros para decidir lo que creas mejor para tu maternidad. Y la psicóloga Paula Aguilar dice: un libro de cabecera para las mujeres que se convierten en madres. Y Carla Lara dice: datos reales para acompañar nuestra crianza y dejar de lado las creencias sin fundamento. Algo muy importante, porque luego, sobre todo las mamás primerizas, caemos en muchas dudas de ¿y esto cómo le hago? Recurrimos a las mamás, a las abuelas, pero también es bueno recurrir a un experto que nos va a ayudar a criar sin mitos. Emily Oster, está ese libro a su disposición, y este libro es cortesía de Grupo Penguin Random House. Este libro es de Lucy Lara, Estilo y Poder. Conoce las reglas de la moda para romperlas y gozarlo.
Este libro está muy interesante porque aquí Lucy Lara pues es una experta en México de todo lo que es el concepto de la moda, de qué te debes de poner, qué combina, qué no combina. Sin embargo, nos da las herramientas para conocer cómo podemos usar nuestras prendas, pero también nos dice cómo podemos romper esas reglas para crear nuevos estilos y ser más auténticos. Entonces, vale la pena, es un libro que está ilustrado con fotografías muy, muy buenas. Entonces vale la pena aquellas personas que están preocupadas y sobre todo que por su trabajo pues necesitan estar presentables o que se preocupan mucho por lo que le denominan ahora con términos americanos el outfit. Precisamente este libro les va a ayudar y sobre todo cómo empoderarnos a través de la ropa. Entonces ahí está este libro de Lucy Lara, Estilo y Poder. Y ahora sí, padre, pues vamos a entrar en materia. El catolicismo es un término muy interesante porque le apuesto que muchos de nuestros amigos que nos escuchan, pues a lo mejor nos dirán, pues sí, yo soy católico, pero ¿sabemos en realidad qué es el catolicismo? ¿Qué es ser católico? Esa sería una interesante pregunta para iniciar, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, pues yo te voy empezamos con esa experiencia. Sí. En cierta ocasión estaba platicando con un alumno y viendo el tema de la religión. Y yo le dije, porque yo a mis alumnos los trataba con mucho respeto, les hablaba de usted. Le digo, perdone, ¿y usted es cristiano? Y me dijo, no, yo soy católico. Ah, le dije, entonces los católicos no creen en Cristo. No se ha bautizado el nombre de Cristo. No, sí, ¿cómo no? Sí. Yo, pues me está diciendo que no es cristiano, que es católico. Le digo, pues, ¿cómo está eso? Lo que pasa es que algunos grupos, pues es cuestión desde la historia, se han apropiado de ciertos términos que originalmente denotaban algo más amplio, ¿sí? Por ejemplo, mira, ahora muchos escritores y muchos comunicadores dicen, bueno, es que existen 3 corrientes religiosas. Si no eres católico, eres protestante o eres cristiano. Y este término cristiano, pues no tiene mucho tiempo. Yo creo que de los 70s para acá vinieron algunos grupos de Estados Unidos, se establecieron, y cuando les preguntaban, bueno, ¿y usted qué iglesia es o cómo se llama su iglesia? No, nosotros no somos una religión, somos cristianos. Y entonces poco a poco se fueron apropiando del nombre y la gente ahora piensa que cristiano es el miembro de esa iglesia, de ese grupo religioso, ¿verdad? Sí. El título real de esos grupos es neopentecostal. Son grupos neopentecostales. Sería un poquito largo explicar todo esto, pero son neopentecostales. Sin embargo, ellos no les gusta ese término ni decir el nombre oficial de su iglesia, porque ni modo que a Gobernación le vayan a decir, no, nosotros no somos más que cristianos. Pues en Gobernación les tienen que decir, no, aquí me tienes que decir un nombre. Tu nombre y tu apellido. Tu nombre y tu apellido. ¿Cómo te nombres? Allí sí tienen que decir, pues que yo soy de la Iglesia Universal, esa ya es otra cosa. Pero eso lo esconden, casi siempre dicen, no, yo soy cristiano nada más. Bueno, lo mismo pasa con el término católico. ¿Qué quiere decir la palabra católico? Empezando por ahí. Sí. Porque mucha gente dice, no, yo soy católico, mi familia es católica. Sí, pero ¿qué significa? ¿Siquiera sabes el significado de la palabra? Pues no, pues es ser cristiano, ¿no? Bueno, la palabra católico viene del griego. La palabra católicos quiere decir o expresa en aquella época el mundo habitado. Todo el mundo habitado, a eso se le llamaba católico. Todo el mundo habitado. Todo el mundo habitado en aquella época. Estamos hablando del siglo I, del cristianismo. Sí. Entonces fue San Ignacio de Antioquía el primero en denominarle a la iglesia cristiana, los cristianos, al grupo de cristianos, con el nombre de católicos. Antes no usaban ese nombre. Jesús no dijo ningún nombre. Es decir, Jesús no dijo, ustedes se van a llamar evangélicos, se van a llamar mormón, se van a llamar testigos de Jehová, no. No, Jesús nada más les enseñó, ¿verdad?, que tenían que predicar el evangelio, pero no les dio ningún nombre a la iglesia.
Él era judío y los discípulos eran judíos, pero no se hablaba de fundar una nueva iglesia ni nada de eso, ¿no? Claro. Los primeros cristianos, pues la gente les decía, pues son los del camino, como ahora dicen los hermanos, ¿no? Son los del camino, pues son los nazarenos, hasta que en Antioquía dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que fue en Antioquía donde por primera vez a los discípulos de Cristo se les llamó cristianos. Y los títulos que han tenido las iglesias, como esta de cristianos, no crees que han sido títulos de honor, sino más bien fueron términos despectivos. Pues esos hablan mucho de Cristo y de Cristo, pues son cristianos, pero era un término despectivo. Si eres de Cristo, pues eres cristiano. Pero más adelante, ya cuando murieron los apóstoles y siguieron los sucesores de los apóstoles, San Ignacio de Antioquía, que es uno de los padres de la iglesia, designó a la iglesia como católica. ¿Por qué? Porque la iglesia abarcaba, pues todo, el propósito era que abarcara todo el orbe, todo el mundo conocido. Exacto, entonces era por eso. Era por eso, se le puso a la iglesia, él denominó a la iglesia y ellos como católicos, ¿verdad? Pero no era el nombre de un grupo en especial, porque dentro de ese católicos pues había muchos otros grupitos ahí que hubo desde el siglo I. Pasando el tiempo, cuando empezaron los conflictos entre los patriarcas de Oriente y el patriarca de Occidente, llegó el año 1000, ¿verdad? Y en 1000 y tantos se hace la separación, se separan los dos grupos, y entonces un grupo de todas las iglesias orientales, los 4 patriarcas de Oriente, cambiaron el nombre y se denominaron ellos ortodoxos. Porque la palabra ortodoxo es de ortos y doxia, la doctrina recta. Ortos es recto, ¿no? La ortopedia, etcétera, ¿no? Ortos es recto. Y dogma es la doctrina, son la doxia, son los de la doctrina correcta. Y los cristianos de occidentales siguieron usando el título de católicos, ¿verdad? Pero aún dentro de los dos grupos había unos subgrupos que tenían otros nombres, pero en general eran católicos. Muy interesante. ¿Cómo podemos decir que la iglesia es católica? Bueno, ¿quiénes son católicos? ¿Qué iglesias son católicas? Porque no es una, ¿verdad? Claro, todo el mundo cuando le dicen católico inmediatamente piensa en la iglesia católica romana, porque es la única que se conoce. Y hasta el credo padre, el credo católico dice que es una sola iglesia. Sí, en el credo que recitamos cada 8 días, católicos romanos, anglicanos, ortodoxos, luteranos, metodistas, presbiterianos, decimos, y creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Pero no dice romana, no, ni dice griega, ni dice anglicana, la Santa Iglesia Católica, es decir, todos los cristianos están abarcados ahí. En un término muy amplio, todo mundo es católico. Si es cristiano, pues todo el mundo es católico, ¿verdad? Pero ya reduciendo el término a su significado correcto, son todos aquellos que aceptan la fe niceno-constantinopolitana. Cuando Constantino ya declara al cristianismo como religión oficial del imperio, se acaban las persecuciones, se acaba todo aquello, pero Constantino se ve enfrentado a un montón de iglesias, porque no había una sola, había varios grupos, los nestorianos, los arrianos, un montón. Entonces él dice, bueno, vamos a acabar con este desbarajuste, vamos a ver una sola iglesia. Yo no quiero a mi pueblo dividido, debe de haber una sola confesión. Entonces llama o cita él a una asamblea, ¿verdad? A una asamblea que le llaman concilio. En ese concilio se llamó en la ciudad de Nicea, y en la ciudad de Nicea se reunieron todos los obispos de todos los países donde había llegado el cristianismo
para definir la fe ortodoxa, la fe recta, la fe que iba a profesar todo cristiano. Y entonces ahí se elabora precisamente el credo niceno, que es el que se recita en la misa de los domingos, que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible, invisible, etcétera, ¿verdad? El credo apostólico, que es más antiguo, es más breve, más compacto, pero ya el credo niceno está enfocado, sobre todo si tú lo examinas, está enfocado a hablar de la divinidad de Cristo. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, de la misma naturaleza que el Padre, engendrado, no creado, etcétera, ¿verdad? Para enfatizar la divinidad de Cristo. Entonces, toda iglesia que profese esa fe, toda iglesia que pueda suscribirse a este credo, pues es una iglesia católica. Es una iglesia que profesa la fe católica. Cuando a mí me dicen: oiga, ¿y usted es católico? Les digo: bueno, yo profeso la fe católica y apostólica dentro de la comunión anglicana. Otras personas profesan la fe católica dentro de la comunión romana, otros dentro de la comunión ortodoxa, dentro de la comunión oriental, y así, etc. Wow. Pero la palabra católico es todo aquel que está suscrito al credo niceno-constantinopolitano. Wow. Se llama niceno-constantinopolitano porque fue en Nicea. Ajá. Y el patriarca de Constantinopla era el que lo auspiciaba. Bien, ¿nos puede recapitular cuáles son las iglesias que están, pues ahora sí, sumadas o bajo este credo? ¿Nos puede recordar? El grupo católico, el grupo histórico, está formado por la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Anglicana, las iglesias ortodoxas y algunas iglesias evangélicas o protestantes históricas, ¿cómo? Metodistas, presbiterianos, bautistas, luteranos, etc. Los grupos nuevos, por estos que se llaman cristianos, ellos no tienen una teología, no tienen una base bien estructurada. Ellos solamente es la Biblia Reina Valera. Uh-huh. Y cuando uno les dice, bueno, ¿dónde está su fundamento doctrinal y todo, el credo, algún catecismo, algo? No, nosotros la pura Biblia. La pura Biblia en estamos basados. Sí, pues todas las iglesias están basadas en la pura Biblia y hay un montón de iglesias, ¿verdad? Que no se ponen de acuerdo en la interpretación de la Biblia. Sí. No, esos grupos ya no se pueden considerar dentro de lo que llamamos el orbe católico. Solo las iglesias históricas, las iglesias que tienen pues 500 años en adelante. Importante. De aquí le quiero comentar algo, nomás un paréntesis, claro. Padre, porque se me pasó mencionarles el WhatsApp a nuestros amigos sí. Para que participen y comenten y también se anoten por los libros. Repito, Estilo y Poder de Lucy Lara y Criar sin mitos de Emily Oster, 3317-280113, 3317-280113, y esperamos sus comentarios, sus preguntas, porque precisamente derivado de esto que nos dice, pues cabe mencionar que esta servidora no sabía o desconocía el concepto tan amplio del catolicismo. Inclusive habíamos escuchado también un término que se refería a universal, como ser católico es ser universal, lo habíamos escuchado. Entonces creo que de alguna manera por eso se entiende por todas las iglesias que abarca, ¿no? Sí. El otro término es ecuménico, viene de oikoumene, que es similar a católico, de todo el orbe, ¿no? Por eso cuando tenemos reuniones ecuménicas, estamos juntando a todos los cristianos que profesan la fe que te he descrito, ¿verdad? Por eso se llaman concilio ecuménico, las reuniones ecuménicas, porque ahí están consideradas todas las iglesias. Y lo correcto es decir, bueno, yo soy cristiano, lo primero que tenemos es nuestro nombre. Todos los que profesamos la fe cristiana, los que creemos en Jesucristo y hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
somos cristianos, no nada más esos grupitos, todos somos cristianos. Sí. Pero habemos cristianos católicos, cristianos evangélicos y cristianos ortodoxos, etcétera. Ese ya sería el apellido, ¿verdad? Sí, sí. Pero en principio todos somos cristianos, cristianos evangélicos, cristianos católicos o cristianos ortodoxos. Y oiga, una pregunta delicada, porque esto me hace pensar en algo. Abundaremos más del tema de ecumenismo en otro programa, pero si tenemos más situaciones o puntos que nos unen que los que nos separan, ¿por qué a veces entre estos mismos grupos empezamos a hacer proselitismo y descartar o desvalorizar otras iglesias, o decir, esta es la buena, nosotros somos los chidos, perdón por la expresión, y los demás no, ellos no se van a salvar, no están destinados? ¿Por qué? ¿O será por la ignorancia precisamente de que todos formamos parte de un gran grupo? Es una pregunta personal, sí, y creo que nuestros amigos también se la harán. Sí, precisamente lo que hablábamos en nuestros programas es lo que se llama el fundamentalismo. Uh-huh. En todas las iglesias, en todas, la ortodoxa, la romana, la anglicana, las evangélicas, hay fundamentalistas. Uh-huh. ¿Qué es el fundamentalismo? Pues lo estamos viviendo ahorita en Afganistán. Sí, ¿verdad? El fundamentalismo es agarrar el libro, el Corán, la Biblia, el Bhagavad Gita o cualquier libro sagrado, uh-huh, y apegarse literalmente a lo que dice ahí. No razonar, no analizar, no. Aquí dice esto, así se debe de creer. Y ya ves las consecuencias tan terribles que hay, ¿verdad? Sí. El fundamentalista no permite, no da libertad a que exista otra persona que difiera de su posición acerca del libro o de la fe que está profesando. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, dentro del Islam tampoco es un bloque. Del Islam hay también muchas ramas dentro del Islam, ¿no? Uh-huh. Los chiitas, los sufíes, etcétera, ¿no? Hay los sufíes, hay muchas ramas del... Unas son más liberales, por ejemplo, los sufíes. Los sufíes pueden convivir con los cristianos perfectamente y son musulmanes sufíes. Pero los chiitas y otros, y los talibanes, no, esos no pueden convivir con nadie. Exacto. Porque dicen, nosotros tenemos la única verdad y revelación. Por y ese los demás, fundamentalismo. Por el fundamentalismo. ¿Qué sucedía en tiempo de la Inquisición? Lo mismo. Fundamentalismo. Aquí no hay más que esta verdad. Y el que no encuadra en esta verdad no merece vivir. Entonces, hay un acto de misericordia. He leído libros y me da hasta no sé qué cosa, ¿verdad? Decir, no, pues la Inquisición era un acto de misericordia, porque destruía los cuerpos, pero salvaba las almas. Por medio del dolor y del sufrimiento, se redimían las almas y se iban al purgatorio, al cielo, etcétera, ¿no? No, ¿sí? Y no andemos más, porque a veces ya ve que hasta paró por la expresión, los ponían dedo, los acusaban, ese me cae mal, es bruja o es brujo. Y no investigaban ni nada, y en los juicios no tenías defensor ni nada, y muchas veces las pobres gentes que iban al tribunal ni siquiera sabían de qué se les acusaba. Exacto, nomás porque te tomabas un tecito y unas hierbitas medias raras, ya eres brujo. O porque iba un vecino o una persona con la que te enemistabas, sí, y de noche escarbaba frente a tu puerta, metía un crucifijo y lo volvía a tapar. Iba y lo acusaba de que habías enterrado un crucifijo para que todos pasaran sobre él y lo pisaran. Uh-huh. Tú ni cuenta te habías dado, ¿no? Exacto. Y te decían, usted es hereje, pero ¿por qué? No, pues usted lo ha de saber. La pobre gente ni sabía. Entonces el fundamentalismo es eso, ¿verdad? Es la gente que se aferra a lo antiguo, a lo que ellos recibieron, pero sin analizarlo ni nada. Esa es una de las cosas que le han criticado tanto al Papa Francisco. El Papa Francisco ha sido muy abierto.
Sí. Quizá para muchos demasiado abierto, ¿no? Eso le iba a decir. Yo he leído artículos donde dicen que es casi el anticristo, que está traicionando a la iglesia, que es un antipapa, que quién sabe qué, simplemente porque él pues ha abierto las puertas y ha visitado sinagogas, y ha visitado mezquitas, y ha visitado templos protestantes, y ha visitado parroquias anglicanas y todo, y él es amigo, muy amigo del arzobispo Justin Welby, que es el arzobispo de Canterbury, y juntos han orado y juntos han visitado países y todo, ¿no? El Papa Francisco no está con la cosa de que no, nada más yo y esta es la pura verdad y los demás están todos equivocados. Y mira que a mí me extraña porque lo han visitado y hay fotografías en YouTube y en otros medios donde está con obispas, mujeres, sí. obispas luteranas y obispas anglicanas. ¿De dónde? Y siendo que la Iglesia Católica Romana está en contra totalmente de la ordenación de mujeres, sin embargo él las recibe con amabilidad y está sonriendo con ellas y las reconoce como obispas de su iglesia, ¿verdad? Ese no tiene problema. Nosotros no creemos en esto, no aceptamos el sacerdocio femenino, pero tampoco estamos en contra de que otro lo pueda aceptar. Así es. Y si para este grupo, ¿verdad? Esta señora o señorita es una obispa, bueno, pues la respetamos como tal. Así. Entonces ha sido muy abierto, pero es lo contrario al fundamentalismo. Pero dime tú, si otros teólogos o otros clérigos aceptan lo mismo, ¿no? Dicen, no, ¿cómo es posible que el Papa haga esto? Que vaya a visitar una sinagoga y hasta le inventan cosas que puso los dedos quién sabe cómo y que hizo señales malignas. Hizo señales malignas y que la cruz que trae, que le inventan 20,000 cosas, ¿no? Pero es eso, el fundamentalismo. Y bueno, padre, yo creo que eso nos lleva a la pregunta, ¿qué poder hacer? Porque pues ya bien lo explicó usted, no solamente somos un solo grupo, somos varios y entre nosotros a veces hasta llegamos a atacarnos. Y por ejemplo, dentro de los católicos romanos existe hasta la apologética, que es la defensa de la fe. Entonces te quedas pensando en eso y dices, entonces, ¿cómo hacer yo desde mi hogar, desde mi pequeña comunidad, para luchar contra eso? Porque bueno, si el Papa en el caso de la Iglesia Romana ha tenido tantas dificultades, no se digan a lo mejor otros líderes que también desde esa perspectiva ecuménica que usted nos ha mencionado, donde es más lo que nos une que lo que nos separa como cristianos. Entonces, ¿qué poder hacer para detectar este fundamentalismo y entenderlo de que somos más, no somos poquitos y todos pues somos cristianos, somos seguidores de Cristo y de sus enseñanzas, y Él viene a enseñar el amor? Pues hace mucha falta instrucción, que la gente se instruya en su fe, que se instruya en su fe y así instruida en su fe ya se abre su mente, más a fondo, se abre su mentalidad más a fondo y su mentalidad ya no es tan cerrada, se abre más. Y yo estoy estudiando, pues yo he leído libros budistas, libros de Hare Krishna y todo. Hay muchas cosas en las cuales concordamos y ellos no son cristianos, Exacto. No son cristianos. Sin embargo, hay muchas cosas, el amor, casi todas las religiones es el centro de su enseñanza, el amor. El amor. Y si nosotros aprendemos a amar a los demás, bueno, pues hay que respetarlos y considerar que pues todos somos hijos de Dios, claro. Que tenemos una visión o una óptica diferente, esa es otra cosa. No sé si en programas pasados te he hablado de aquellos grupos de ciegos a los que le llevaron un elefante y entonces le dijeron que, a ver, ustedes toquen al elefante y nos dicen cómo es un elefante. Ajá. Entonces cada uno de las personas invidentes empezaron a tocar al elefante y uno le tocó la cola, otro le tocaba una de las patas, otro le tocó un colmillo, otro le tocó la trompa y todo. Entonces ya que pasó la inspección aquella, les preguntaron a uno, a ver, ¿cómo es un elefante?
Un elefante es como una serpiente, es algo largo, que tiene un mechoncito de pelo al final. Y otro le pregunté, ¿y tú, para ti, cómo es un elefante? No, un elefante es algo duro, curvo, que termina en una punta. ¿Y para ti qué es un elefante? No, es un pedazo de carne largo, que se va extendiendo. ¿Por qué? Pues porque cada uno describió lo que percibió del elefante. Exacto. Ninguno percibió el elefante en su totalidad. Eso es lo que nos pasa. No, continúa, le quiero Cada agregar algo. cristiano, cada iglesia tiene un aspecto de la verdad, enfatiza un aspecto de la verdad. El chiste es que también reconozca que solamente tiene un aspecto de, no toda la verdad, que otros pueden ver otro aspecto, como he dicho varias veces. El evangelio, lo que enseñó Cristo, es como un prisma, un prisma. Nadie ve el mismo color, nadie ve la misma luz, todos vemos una diferente, pero todos vemos un mismo prisma. Y eso es lo importante, reconocer que, bueno, cada quien tiene una versión del evangelio y en esa versión está centrado. El católico romano, ¿cuál es su énfasis? La Eucaristía, la Virgen María. El metodista, ¿cuál es su énfasis? La santidad, el método, el vivir una vida metódica y de santidad. El ortodoxo, bueno, pues también es esa centralidad de Dios y pues todo lo antiguo, ¿verdad? Lo que heredaron de siglos pasados. Los pentecostales y los católicos romanos carismáticos, ellos enfatizan el Espíritu Santo, los dones, el don de lenguas, el don de sanidad. Pero esto no anula lo demás, ¿verdad? No anula las demás doctrinas, no anula las demás visiones de la iglesia, sino simplemente son parte de un todo. Así es. Hay un meme que vi el otro día. ¿Cuál? A ver. Que está Dios sentado, ¿verdad? Y que ve muchas almas que están pasando y le dice a San Pedro, oye, está llegando mucha gente. Sí, dices que se están peleando en Medio Oriente, musulmanes contra cristianos y todo. Dice, qué barbaridad. Pues mira, yo de religiones no entiendo. Pero pues me extraña que se estén matando todos, ¿verdad? Yo de eso de religiones no entiendo, ¿no? Me encantó. Y es pues es curioso porque debemos de reconocer que Jesús, la Virgen María, los apóstoles, los primeros santos del primer siglo, pues ninguno fue cristiano, eran judíos. Exacto. Eran judíos, ¿verdad? Jesús nunca fue cristiano. Pues no. La Virgen María jamás fue cristiana. Los apóstoles, bueno, pues eso ya porque ya había muerto Cristo, ¿verdad? Empezaron a organizar. Pero ellos en sí eran judíos. Sí, exacto. Su base era el judaísmo. Exacto. Ya después que cayó Jerusalén y que todos los judíos se esparcieron por todo el mundo y que la iglesia empezó a ser formada por puros gentiles, pues entonces ya fue diferente, ¿verdad? Ya esos sí ya fueron cristianos, no fueron judíos. Exacto. Y ahí ya fueron cristianos. Sí, porque ya había de todo tipo de creencias, de lugares de origen, de lenguas. Ahorita que me acordé de lo del Pentecostés. ¿Sí? Sí, exacto. Ahora mira, compara tú a un grupo pentecostal, evangélico, protestante, con un grupo carismático católico romano. ¿No ves la diferencia? No, pues igual Entras cantan, bailan, alaban y usan los mismos cantos, Sí. los mismos cantos. Yo he oído Sí. cantos carismáticos católicos romanos en templos evangélicos y cantos evangélicos en grupos carismáticos, porque usan los mismos cantos, los mismos alabanzas y todo, y aplauden y todo, y es un movimiento de laicos, tanto de un lado como de otro. No son los sacerdotes los que dirigen eso, sino son laicos, es un movimiento laico, ¿verdad?
Claro, ya cuando llegan a la cuestión de la Virgen y de los santos, eso, ahí ya empieza la diferencia. Sí, pero en general, y los carismáticos son uno de los grupos católicos romanos más ecuménicos y más abiertos. Porque como se parecen tanto, pues sí, no ven mucha diferencia, entonces es fácil reunir a un grupo de carismáticos con un grupo pentecostal, se llevan muy bien, hablan el mismo idioma, hablan el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, y esas cosas de la misa y de eso lo dejan a un ladito y se centran en lo de la experiencia del Espíritu Santo, que es igual en las dos iglesias. Wow. No, pues interesante. Déjeme leer un par de comentarios porque sí, claro, tengo otra cosa que comentarle. Tenemos por aquí a través del WhatsApp de Guanatos FM, le recuerdo 3317-280113, 3317-280113, gracias por su aportación. A Rodrigo Valderrama, saludos para el programa, la primera vez que nos escucha en Zapopan y le gustaría anotarse para el libro de la creencia sin mitos. Claro que sí, participa Rodrigo. También por parte, buenas noches, muy interesante tema. ¿Podría el padre ser más específico y hacernos la diferenciación entre los católicos y los cristianos, los cuales no creen en las imágenes y la Virgen? Gracias, quiero participar por un libro. Juan Antonio del Río, si quiere ahorita al final de la lectura nos hace esa como especificidad. Sí. Valentín García Medina, saludos por el programa Tocando el Divino, saludos al padre Sonora, ya se le extrañaba. Y sí, lo que pasa es que, amigos, la agenda, ya vamos como en octubre o noviembre del 2022. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bárbara!, ¿verdad? Sí, bueno, qué bueno que ya tienes cubierto todo ese tiempo. Pero no se preocupen, ya le comentaba al padre antes de iniciar que le tengo 3 temas, entonces ya tenemos uno para enero, si mi memoria no me falla, desde el año que viene, y le voy a agendar otros 3, entonces voy a procurar que por lo menos 2 se queden en el año que viene, aparte del de enero, y uno ya para principios del 2023, si Dios nos da vida, claro está, que nos permitan seguir aquí vivos todavía. Que ya el COVID nos deje vivir en paz. Ay, sí, ojalá. Hacemos votos por ellos y le pedimos allá arriba que nos echen la mano. Luego, Jorge Alberto Mancera, saludos desde la colonia La Venta del Astillero, muchísimas gracias por escucharnos, dice que es la primera vez que nos oye. Ay, que bueno, muchas gracias y un gran saludo, y se anota para el libro de la creencia, claro que sí. También buenas noches, Doris Silenia López, Hernández López, le participa por el libro de Estilo y Poder, muchísimas gracias y nos manda saludos. Tenemos también en Facebook a Ros Charito Rubio Medina, muchas gracias Ros Charito por estarnos escuchando y viendo. Ella dice que le encanta cómo explica el padre, sí, la verdad explica muy claro y eso nos encanta. Dice que es muy claro y sencillo, saludos cordiales para ambos y para Isra. También Perlita Pistache, está súper interesante el programa, muchas gracias. Mari Castillo, muy interesante todo lo que comparte el padre y qué pasaría si todas las religiones se unieran. Bueno, ya tenemos 2 preguntas, contestamos por el orden de lectura. Primero la de Juan Antonio del Río, donde nos pide que si por favor puede ser más específico y hacernos la diferenciación, si quiere, por cada una, entre católicos y cristianos, porque como que todavía no queda claro, y quienes no creen en imágenes, en la Virgen, los famosos dogmas. Sí, claro. Entonces, que sí. Adelante, padre, comenzamos con esa. Mira, hay un error que nosotros siempre nos vamos a los extremos. Son de esas, yo he hecho una lista de mentiras que se dicen por ahí. Y se dice que los evangélicos y todo aquel que no sea católico romano no cree en la Virgen y no cree en los santos. Esa es una mentira muy grande. Los evangélicos y de cualquier denominación, incluyendo a estos cristianos, claro que tienen que creer en la Virgen y en los santos, porque la Virgen pues está en el Nuevo Testamento, está en la Biblia, está en la Reina Valera, ¿no? Sí. Si no hay Virgen, pues no hay Cristo, ¿verdad? Si no está la Virgen María, pues ¿de dónde salió Jesucristo? Claro que sí creen que existió. Claro que sí creen que en los santos, ¿no? Porque pues ahí están los santos del Nuevo Testamento, los mártires, los apóstoles y luego muchos que murieron después por testimonio de Cristo y todo.
La diferencia es esta, que algunos cristianos, algunas iglesias cristianas, creen que sí existió, por ejemplo, la Virgen María, creen que existió, que es la madre de Jesucristo, la respetan, la honran. La única cosa que no le rezan, no elevan sus oraciones a ella, ni le piden favores. Simplemente ellos consideran que fue la madre de Jesucristo, o la madre del Dios encarnado, o la madre de Dios, la Teotocos, pero nada más. Hasta no ahí creen en su intercesión. Lo mismo con los santos, sí, pues hay muchas personas que murieron, sobre todo en los primeros siglos, fueron martirizados por el nombre de Cristo, son santos, y sigue habiendo santos, ¿no? De hecho, San Pablo dice que todos los creyentes pues somos santos, somos santificados en Cristo. Lo mismo, las iglesias no católicas romanas aceptan que existieron, aceptan que hicieron grandes cosas por Cristo, que murieron por Él, derramaron su sangre, pero no oran a ellos, no elevan oraciones, ni los toman como intercesores, porque las iglesias no católicas romanas dicen no hay más que un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Pero por el otro lado también hay la mentira, ¿verdad? Los católicos romanos adoran a la Virgen, adoran a los santos, a las imágenes, adoran a las imágenes, sí. Bueno, no en realidad. Es cierto, hay algunos grupos extremistas que sí de plano ya caen en la idolatría, ¿verdad? Porque van y le soban y le quitan un pedacito ahí al cadáver de algún santo y cosas, pues esas prácticas ni siquiera la iglesia oficialmente las acepta, ¿verdad? Pero se hace la diferencia entre honrar y venerar y adorar, ¿verdad? El católico romano tiene una veneración especial por la Virgen María, por los santos, les rinde cierto culto a través de las representaciones visibles que son las imágenes. Del lado protestante o del lado evangélico no se usan mucho las imágenes, nada, porque ellos toman muy literal lo de los 10 mandamientos en el libro del Éxodo. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, pero no lo interpretan en su contexto histórico, en su momento en que sucedió eso, ¿no? Sino lo consideran como una cosa universal, ¿no? Así es. Pero muchas iglesias, sobre todo en Estados Unidos, hay muchas iglesias protestantes y evangélicas que tienen cuadros de Jesús, o tienen vitrales, la cruz, o tienen vitrales y todo eso, ¿no? De bulto no, pero vitrales y eso sí. Los anglicanos tenemos, por ejemplo, nuestras catedrales en Inglaterra, en Estados Unidos, están cuajadas de los frontispicios, están cuajadas de imágenes, de cantera y todo, y adentro los vitrales, en la iglesia anglicana se usa mucho el vitral, los iconos, que nos lo jalamos de las iglesias ortodoxas, y también hay imágenes de bulto, pero no se les rinde ningún culto, simplemente son como inspiración nada más. Pero en la iglesia católica romana y en las iglesias ortodoxas sí se les rinde culto a las imágenes. Antes digo, las iglesias ortodoxas están tapizadas de imágenes, ¿verdad? Y les rinde veneración y todo. Simplemente son diferencias en cuanto a ciertas actitudes. Pero no es que no crean unos o que sí adoren otros, ¿no? Simplemente pues son puntos de vista diferentes de una realidad. Por ejemplo, la Eucaristía. Sí, los pastores evangélicos celebran, no le llaman misa, le llaman la Santa Cena, pero es la Eucaristía, la Santa Cena con pan y vino. Y la gente, pues para ellos es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no tratan de explicarla cómo, ¿verdad? En la Iglesia Católica Romana sí está la transubstanciación, que trata de explicar que eso está de esta manera y de esta manera. Los anglicanos decimos, pues Cristo dijo, esto es mi cuerpo y eso es mi sangre. Y creemos que ese es su cuerpo, ese es su sangre y que Él está ahí.
pero no intentamos decir cómo, ni a qué horas, ni de qué manera, ni en qué momento sucede eso. Sí. Entonces son diferentes posturas, pero todos en el fondo creemos exactamente lo mismo, solo que le llamamos de diferentes formas. Pues sí, es como en la cultura, o sea, en la cultura dependiendo de la región, del país, o hasta en el lenguaje, es decir, hablamos español, pero tenemos diferentes maneras de expresarnos en español, por ejemplo, o diferentes palabras que describen una situación, o en la cultura, por ejemplo, los bailes regionales. Diferentes formas de vestirnos, diferentes formas de bailarlos, el arte, o sea, si se fijan, ahí está toda esa variedad. Sí, una variedad enriquece. inmensa Sí. de culturas, ¿no? Sí. Es decir, no existe un México como un bloque. Exacto. Todo es igual, como en Estados Unidos. Ya no está ganando el ¿cómo le llaman eso? ¿Qué? De que ya todo es igual, la globalización, ¿verdad? Sí. Y yo me choca eso porque pues ahora donde quiera que vaya, que hay un Walmart, hay un Walmart, hay eso, ya lo mismo. Y la misma eso distribución viene de las de Estados Unidos, de Norteamérica, las mismas tiendas, los mismos Sí. alimentos y todo. Antes no, ibas a Michoacán, las tiendas y todo era cosa de Michoacán, productos michoacanos, la comida, el vestido y todo eso. No había tiendas, no había cadenas de tiendas como ahora. Eso viene de Estados Unidos. Así En Estados Unidos tú visitas a un pueblo, una comunidad pequeña, una ciudad pequeña y ya viste todo Estados Unidos. Lo único diferente son las grandes urbes: San Francisco, Nueva York, Nueva Orleans, Los Ángeles, y yo 2 o 3 y párale de contar. Pero de ahí en adelante las ciudades más pequeñas son todas iguales. Como hechas ¿cómo se puede decir? Con el mismo molde, válgame la expresión. Sí, el Walgreens, que es como aquí las farmacias de Guadalajara, ¿no? El Walgreens, todas las ciudades chiquitas tienen un Walgreens, tienen todas las mismas marcas, los mismos trademarks, como les llaman ellos, es igual. Las hamburguesas, los hot dogs, todo es igual, los refrescos, todo es igual. No hay una diferencia de decir, miren, en Wyoming hay ciertos platillos diferentes. ¿No? La gente se viste, no, todo es igual. Todo es igual. Tengo una ciudad chica de Estados Unidos y ya viste todas las demás. Wow. Con muy pocas diferencias. Lo único que sí es diferente son las grandes ciudades, ¿verdad? Sí, como las te que digo, describió. las que te he dicho, allí sí son diferentes, cambian, porque ha habido mucha migración y entonces sí hay variedad. Sí. Hay barrios italianos, japoneses, vietnamitas, mexicanos, etcétera, ¿no? Ajá. Por cierto, los mejores tacos de guacamole y carnitas que yo he probado fue en Los Ángeles, Ay, qué en la rico. Calle de Olvera. Ay, ya se me antojó. Y ahí esa era estaban la echando cena. la tortilla ahí, Provecho. ¿no? Echando la tortilla ahí y todo, y riquísimos. La última vez que yo fui a Estados Unidos, que estuve sustituyendo a un sacerdote, había un restaurante oaxaqueño. Allí comía y todos los días comía ahí. No, pues como si estuviera aquí. ¿Verdad? Comía mis tortitas, Ay, sí. todo lo de aquí. Ay, qué rico. Pero es contado eso, ¿no? Sí. Pero los anglosajones, todo es igual. Todo es es la igual. globalización, ¿no? Pues sí. Ay, pues bueno, es parte de precisamente la identidad, ahora sí, no perderla y qué bueno que nos hace esa apreciación. Y ya se nos va a acabar el tiempo, padre, Sí. y tenemos la otra pregunta. Esperamos que haya quedado clara sobre la diferenciación. Y Mari Castillo preguntaba, ¿qué pasaría si todas las religiones se unieran? Pues sería la gran cosa, ¿verdad? Sería porque después de todo, pues todos estamos unidos por una gran verdad, que es que Dios ama al mundo y que nosotros fuimos creados para amar a Dios y a nuestros semejantes. Todas las religiones, exceptuando los grupos extremos, ¿no? Pero todas las religiones enseñan lo mismo, a amar a nuestros semejantes. Vea tú el budismo. El budismo te enseña hasta amar a las hormigas, hasta las cucarachas, que aquí las pisamos y todo. Ellos no agarran una cucaracha y la echan afuera, ¿verdad? No la matan. Sí. Porque tienen respeto a la vida, respeto al ser humano y a todo ser viviente. Sí. Todas las religiones van a lo mismo, conducen a lo mismo por diferentes canales.
que eso es lo que nosotros tenemos problemas en aceptar, que haya otros canales para acercarnos a Dios. Creemos que el nuestro es el único y verdadero. Es la línea directa. Es la línea directa. El teléfono rojo, pues sí. Pues padre, ya como el tiempo se nos acaba, no sé si quiere hacer, para cerrar este tema, una conclusión llamada a nuestros amigos, sí, claro, ya que nos quede claro este concepto de catolicismo y que nos recuerde cómo lo contactamos, dónde lo encontramos, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, para cerrar esto, estudien su religión. Si usted es católico romano, usted es evangélico, usted es ortodoxo, lo que sea, estudie a profundidad su religión y encontrará ahí entonces una mente más abierta, se abrirá la mente y encontrará con que hay muchas cosas que lo asemejan a otras personas, que no es lo único verdadero. Sí. Yo ya no celebro en ninguna iglesia, yo ya estoy pues retirado, porque ya no vaya a decir una cosa por otra, se me vaya a olvidar a lo que sigue de la misa, o al bajar las escalinatas vaya a dar ahí el trancazo, no, mejor no. Ya le dije al obispo que ya conmigo no cuente para eso. Ya por fin lo cosas dejaron. Muy, pues por ese lado sí, pero sigo dando clases en el seminario, como ahora todo es por medio del internet, sigo dando clases virtuales, bueno. No solo en seminarios de aquí, sino ahora me pidieron del sureste, allá en Jalapa me pidieron que también diera clases, y conferencias, invitaciones como la tuya, ¿verdad? Sí. Invitaciones a, la semana que entra tengo una invitación a una mesa redonda y cosas, pero pues todo ya es virtual. Pues mire, pues muchas gracias. ¿Y su red social? Sí, usted comparte ustedes sus opiniones. En Facebook, digiten Manuel Sonora Macías y ahí sale luego mi página, foto. Mi foto y lo que yo predico ahí, lo que yo enseño y todo. Sí, no, y hace transmisiones en vivo, escribe artículos muy interesantes, sus opiniones. Y ahorita estoy haciendo una serie de programas de radio para Radio Anglicana en España. En España me pidieron. ¿Y eso lo sube los enlaces ahí a su página? Sí. Ajá. Sí, están en mi página. Entonces para que nuestros amigos lo vean, porque no, o sea, con el padre se nos pueden pasar las horas, como la canción nos dieron las 10, las 11 y las 12 y aquí seguimos platicando bien a gusto, ¿verdad? Sí, como no, pues yo estoy a su disposición, cuando necesiten, pues ahí estoy. Me pueden preguntar en mi página, pues hay ¿cómo se llama? ¿Por el Messenger? El Messenger. Por el Messenger. Ahí me pueden preguntar lo que Así quieran. es, mándenle sus comentarios, sus preguntas, dudas, opiniones, amplía la información de este tema como ustedes gusten. Claro que sí. Muchas gracias, padre. Y llegó otro comentario de Joel Navarro, nos saluda, escuché el programa en el SAUS y le gustaría anotarse para el libro de la crianza, saludos especiales para el padre Manuel Sonora. Gracias, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y entonces quiero mencionar quiénes se llevan los libros. Doris Ilenia Hernández López. Doris Ilenia Hernández López, te llevas el libro Estilo y Poder. Hay que recogerlo, ahorita decimos dónde. Y tenemos por aquí a Rodrigo Valderrama. Rodrigo Valderrama, te llevas el libro Crear sin mitos, de Emily Oster, cortesía de Grupo Planeta, y de Luz Hilar, Estilo y Poder, cortesía de Grupo Penguin Random House. Entonces repito, Doris Silenia Hernández López, te llevas el de Estilo y Poder, y nuestro reciente y flamante radioescucha Rodrigo Valderrama hasta Zapopan, te llevas este libro también de Criar sin mitos. Por favor, tanto Doris Silenia como Rodrigo Valderrama, por favor pónganse en contacto con Israel a 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, para que por WhatsApp se pongan de acuerdo con él, porque hay que venir a recoger su libro con una identificación aquí a Fermín Riestra 1275. Fermín Riestra 1275, para que pues lo recojan, por favor. Les damos de aquí hasta el próximo miércoles en el transcurso del día para recogerlo. Si por algo tienen alguna dificultad y no pueden venir, por favor, o manden a alguien con su representación, o avisen, ¿saben qué? Se me complicó, estoy enfermo, tengo trabajo o lo que sea, y ya veremos cómo nos coordinamos. Pero sí, no dejen ir estos regalos que con mucho gusto se les da por parte de las editoriales a ustedes. Y pues, padre, no me resta más que dar las gracias.
No, pues gracias a ti por invitarme y gracias a tu auditorio, ¿verdad? Todos los que nos están viendo. Así es. Y pues estamos siempre aquí a ver, resolver sus dudas en cuanto nosotros podamos. Así es, y bueno, ya platicaremos de los temas para agendarlos, Claro con que mucho sí. gusto. ¿Cómo no? Y ya para que nos siga acompañando el Padre, y le agradecemos mucho por su tiempo. Y pues gracias a ustedes también por haber estado aquí en la emisión más de Tocando lo Divino. Que tengan una excelente noche. Saludos también a quienes nos ven de manera diferida ya en los podcasts de Facebook, de Guanatos, de Orange Comunicaciones. Muchísimas gracias y pues que descansen y nos escuchamos en otro programa más de Tocando lo Divino. Hasta luego. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.